Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos que han inspirado la vida de muchos grandes hijos de Dios, no solo nos revelan el tema central de la epístola, sino que también ellos son el fundamento de nuestra confianza y firmeza en el Evangelio, la verdad y el poder de nuestro Dios para salvar al perdido. Aquí les dejo con el doctor Julio Jiménez. ¿Cuántos estamos agradecidos a Dios por este hermoso día que Él nos ha dado? ¿Cuántos estamos agradecidos a Dios por esa salvación tan grande que Él nos ha dado en su Hijo Jesús? Y venimos estudiando esta hermosa epístola del apóstol Pablo, dirigida a los hermanos en Roma. Y vamos a abrir rápidamente nuestras Biblias. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 7 al 17. Versículos 7 al 17. Le damos gracias a Dios por la vida que nos da. Le damos gracias a Dios porque mientras hay vida hay esperanza. Porque mientras hay vida hay la oportunidad de servirle a nuestro Dios. Romanos capítulo 1, versículos 7 al 17. La palabra de Dios dice así. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados, animados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y la semana pasada pudimos ver, hermanos, que el apóstol Pablo nos presenta sus credenciales, que lo representan como aquella persona digna de representar el evangelio de Dios. Él se presenta como un siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para la predicación del evangelio. Luego de su presentación, también vimos la descripción y definición de la naturaleza del evangelio, las buenas nuevas de Dios. Y él nos dice que el evangelio nace del mismo corazón de Dios y que este evangelio es el mismo evangelio que Dios había prometido en el Antiguo Testamento por sus profetas, y que este evangelio es concerniente a la persona y a la obra del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y después de mostrarnos la urgencia que hay de anunciar y de predicar este evangelio, y después de mostrarnos la urgencia que hay que este evangelio sea creído y obedecido a través de la fe, el apóstol Pablo en el versículo 7 que hemos dado lectura pasa a saludar a estos hermanos en Roma, y embebido en este saludo él nos va a declarar la razón
¿Por qué es que este evangelio tiene que ser anunciado? ¿Por qué este evangelio tiene que ser creído y obedecido? Pero antes de continuar, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, porque tu palabra, la Biblia, Señor, es la fuente de transformación. Gracias, Señor, por la vida de este amado hermano, el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por tu evangelio, porque tu evangelio es verdad y tu evangelio, Señor, tiene el poder para salvar al perdido. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo primero, hermanos, que vamos a ver, y amigos, es que el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, el evangelio de Jesucristo, para que el que cree y obedece a través de la fe, nos da una nueva relación con nuestro Dios. La Biblia claramente nos hace recordar una y otra vez nuestra antigua condición fuera del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ella nos dice que en nuestra vida pasada nosotros éramos hijos del diablo, que éramos hijos de desobediencia, que existía una enemistad entre nosotros y Dios y que éramos hijos de ira. Sin embargo, ahora en Jesucristo, el versículo 7 nos dice que no solo somos hijos de Dios, sino que también somos amados de Él, amados de Él. Y esta es una bendita verdad, mis queridos hermanos y amigos. En Jesucristo nosotros, los que antes solo merecíamos la ira de Dios, ahora somos uno en su Hijo y por lo tanto somos objeto del amor de nuestro Dios. Objeto del amor del único Dios vivo, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Juan, capítulo 17, versículo 23, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 17, versículo 23, el mismo Señor Jesucristo nos dice que el amor con que Dios ama al Hijo es el mismo amor con que Él ama a todos los que hemos recibido y obedecido a través de la fe sus buenas nuevas, su glorioso evangelio. Pero la bendición que encontramos en el evangelio de Dios no solo queda ahí, mi hermano y mi amigo, sino que el versículo 7 continúa diciendo que en el evangelio nosotros somos constituidos santos en Jesucristo. Y en la palabra santo, hermanos, la palabra santo viene de una raíz griega cuya idea fundamental es la de separación, de consagración, de dedicación al servicio de Dios. En otras palabras, nosotros los que hemos creído en el evangelio, hemos sido separados por Dios Todopoderoso a vivir una vida diferente al estilo de vida que el mundo nos ofrece. Dios nos ama y en Jesucristo nos ha separado, nos ha apartado para sí mismo, para vivir una vida que exprese el carácter de su Hijo, una vida consagrada a su servicio, una vida que glorifique y honre el nombre de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Nos habla de esta gran bendición y nos dice que nosotros somos linaje escogido, que nosotros la iglesia somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Jesucristo, en las buenas nuevas de Dios, en el evangelio de Dios, somos una nueva familia, somos una nueva comunidad, somos un nuevo pueblo, somos un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo con una misión eterna. Somos la iglesia de Dios. Y qué bendición tan grande, mis hermanos y amigos, ser parte de la iglesia del Dios Todopoderoso. Pero la bendición aún continúa. Y el versículo 7 nos dice que ahora como hijos amados de Dios y santos en Jesucristo, siendo un pueblo especial, la iglesia de Dios, la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice que somos recipientes de la gracia y de la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia, mis hermanos,
Es el favor de Dios que nos fortalece y que nos anima a continuar nuestra vida cristiana. Y esta es la misma gracia que acompañó a José y que le libró de peligros, que le fortaleció, que le animó, que le abrió puertas y caminos y que puso personas en su vida para avanzar hasta ver su sueño convertirse en realidad. Esta es la misma gracia de Dios que ha sido dispuesta en Jesucristo a todo aquel que cree y obedece a través de la fe a este glorioso evangelio de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es la paz de Dios que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos contra el afán, contra la ansiedad, contra el temor del mañana, y que nos da firmeza y tranquilidad para enfrentar las diferentes circunstancias que vienen a nuestra vida. Nunca nos olvidemos lo que nuestro Señor Jesucristo prometió a sus discípulos y por extensión a nosotros, su iglesia. Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27. El Señor Jesucristo nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi amigo, nada de lo que pudieras hacer en tu manera de pensar, en tus fuerzas, en la religión, en la política, en la filosofía, en la ciencia, te podrá hacer un hijo amado de Dios. Ningún esfuerzo humano, por más grande que éste sea, para vivir una vida apartada del mal, te podrá hacer un santo de Dios. Ningún sacrificio humano, por más noble y meritorio que éste sea, te podrá hacer un recipiente de la gracia y la paz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda esto, mi querido amigo que nos estás visitando. Dios lo ha hecho todo por ti en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en su Evangelio. Solo en Jesucristo podrás obtener esta nueva relación con tu Dios, ser un hijo amado de Él, ser un santo apartado a Él y a su servicio, y ser un recipiente de su gracia y de su paz que sobrepasa todo razonamiento humano. Y después de saludarles y recordarles a estos hermanos en Roma su nueva relación con Dios, el apóstol Pablo, en los versículos 8 al 15, él va a abrir su corazón y va a expresar sus deseos e intenciones para con estos hermanos. Y lo primero que vemos en el versículo 8, capítulo 1 del libro de Romanos, la epístola a la iglesia en Roma, es el gozo que el apóstol experimentaba al saber que la fe de estos hermanos no había quedado allí en Roma, no había quedado allí con ellos, sino que estaba siendo divulgada a todo lugar, a todo rincón. La fe de estos hermanos estaba siendo divulgada a todo el mundo. Y él da gracias a Dios por esto, sabiendo que era Dios obrando y trabajando en la vida de estos hermanos. Nunca nos olvidemos de lo hostil que era esta sociedad pagana en Roma. No solo la persecución que la iglesia enfrentaba, sino también el libertinaje, la corrupción, la inmoralidad sexual, los abusos, la idolatría, el egoísmo, el amor a la sabiduría humana, el amor a la fama y las posesiones materiales, el pecado en todas sus expresiones y sobre todo la oscuridad espiritual en que los romanos vivían. Y a pesar de vivir en un medio tan hostil, en una sociedad tan pagana, estos hermanos fortalecidos en la gracia de Dios fueron testigos fieles a Él. Eran hermanos obedientes que sabían en quién habían creído, en el Evangelio de Dios. Sabían lo que el Evangelio había traído a sus vidas, salvación eterna y una nueva relación con su Dios y con el prójimo. Sus vidas fueron esas luminarias que alumbraron la mente de cientos de miles de personas con la luz del glorioso Evangelio de Dios, con las buenas nuevas de salvación. Y así también nosotros, mis hermanos, no importa dónde vivamos, no importa cuánto pecado hay a nuestro alrededor,
No importa cuán densa y tenebrosa sean las tinieblas y la oscuridad espiritual en medio nuestro. Recordemos lo siguiente, que ahí nos ha puesto nuestro Dios, que ahí Él quiere que vivamos vidas consagradas a Él, que ahí hay un pueblo que rescatar con la luz del glorioso evangelio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera hacer un paréntesis aquí para referirme a la fe del cristiano. Muchos creen que la fe del cristiano es un sentimiento, que es una emoción o quizás algo imaginario, algo que está en el aire. Pero notemos que el apóstol Pablo dice referente a estos hermanos que vuestra fe sea divulgada. Y la palabra divulgar viene de una raíz griega que traduce a promulgar, a declarar, a anunciar, a hablar y a predicar. Entonces, ¿qué era lo que estos hermanos estaban anunciando y predicando? Por supuesto, el evangelio, las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas de salvación. Y la semana pasada dijimos que el evangelio es la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su muerte y su resurrección. Estas son las buenas nuevas de Dios que estos hermanos estaban anunciando, que en su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hay salvación. Por lo tanto, la fe del cristiano es precisamente esto, mi hermano, es creer, confiar y aceptar y obedecer la persona y la obra de nuestro Señor Jesús. Y esto es lo que nosotros también tenemos que proclamar. Y esto es, mi querido amigo, lo que tienes que creer y obedecer para obtener la salvación de tu alma. Y en los versículos 9 al 15, vemos que su amor por estos hermanos era tan grande que el apóstol les expresa el deseo intenso que ha tenido desde mucho tiempo atrás de visitarlos. ¿Y por qué quería visitarlos? Primero, nosotros sabemos, hermanos, que el apóstol Pablo, él había sido apartado por nuestro Señor Jesucristo para la predicación de su evangelio. Y su deseo justamente era esto, tener la oportunidad de predicar en Roma, la capital del imperio. Y como leemos en los versículos 13 al 15, su anhelo intenso era tener frutos entre ellos, o sea, personas convertidas al evangelio a través de su predicación. El apóstol Pablo estaba buscando, mis queridos hermanos, oportunidades, ya que él se consideraba un deudor a todas las personas. Él ahora estaba listo, preparado para anunciar el evangelio en Roma, como lo dice al final del versículo 15. Mis hermanos, el objetivo del apóstol Pablo no solo era Roma, sino también llegar a España, como lo vemos en los versículos 23 y 24 del capítulo 15 de esta epístola. Su deuda, mis hermanos, era con todos, como lo dice el versículo 14, a judíos como a griegos, a sabios y a no sabios. En otras palabras, su deuda era a todos los hombres, a hombres y mujeres, a adultos y ancianos, a libres y esclavos, a blancos y a personas de color, a altos y bajos, a ricos y pobres, con educación y sin educación. La fuerza motivadora de la vida de este amado hermano era cumplir y ser hallado fiel a lo que nuestro Señor Jesucristo le había comisionado, la predicación del evangelio. Es por eso que en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, él dice lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el evangelio. El deseo más grande del corazón de este hermano era ver vidas cambiadas y transformadas, vidas salvadas por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El deseo más grande de mi corazón como un hijo de Dios y como pastor de esta iglesia, mi querido hermano, es que todos nosotros tengamos este mismo sentir, que todos nosotros tengamos esta misma urgencia,
que todos nosotros tengamos esta misma necesidad de anunciar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las almas que se están yendo rumbo a la condenación eterna. Y el versículo 11, encontramos una razón por qué Él deseaba visitar a estos hermanos. Y Él dice: porque deseo veros a fin de que seáis confirmados. Y la palabra confirmar quiere decir fortalecer, establecer a estos hermanos en la fe. El deseo del apóstol Pablo era precisamente enseñar a estos hermanos la doctrina que nuestro Señor Jesucristo le había revelado. Y de esta manera hacer claro y afirmar la naturaleza del bendito evangelio de Dios y equiparlos contra los falsos maestros, y equiparlos contra el judaísmo, y equiparlos contra la influencia de las diversas filosofías y doctrinas humanas comunes entre los griegos, y que eran muy bien recibidas por muchos de los hombres en los días del apóstol, y como lo es hoy en nuestros días. Y en el versículo 12 encontramos una tercera razón, y él dice: esto es para ser mutuamente confortados, animados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y este versículo es muy importante porque nos revela la humildad del apóstol Pablo. Él no se muestra con arrogancia como el gran apóstol que lo sabe todo y que no necesita de nadie, sino por el contrario, él se pone al mismo nivel que estos hermanos en Roma y se muestra vulnerable a ellos y necesitado de la influencia y la enseñanza de estos hermanos. Él sabía que estos hermanos serían para él una fuente de fortaleza, un bálsamo, ánimo, un ejemplo a seguir. No nos olvidemos que el apóstol Pablo sabía de la fidelidad de estos hermanos, quienes a pesar de ser nuevos en la fe y vivir en un medio tan hostil como lo era Roma, ellos permanecieron firmes a su Dios. Quisiera hacer una reflexión aquí, mis queridos hermanos. No hay nadie en la iglesia de Jesucristo tan carente de dones que sea incapaz de aportar algo a nuestro favor. Lo voy a repetir. No hay nadie en la iglesia de Jesucristo tan carente de dones que sea incapaz de aportar algo a nuestro favor. Pero por otro lado, la mala voluntad, el orgullo y la soberbia evitan nuestra mutua edificación. La humildad, mis queridos hermanos, nos abre la puerta a todas las bendiciones de Dios. Y quisiera hacer un segundo paréntesis aquí, porque se ha especulado mucho en relación al versículo 13, especialmente a qué era lo que estorbaba al apóstol Pablo de visitar a estos hermanos en Roma. Y los versículos 22 y 24, en el capítulo 15 de esta epístola, capítulo 15, versículos 22 al 24, nos van a dar mejor luz para poder entender este asunto. Romanos 15, 22 al 24, la palabra de Dios dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Y lo primero que vemos aquí es la palabra impedido, un sinónimo de la palabra estorbar en el versículo 13. Y la frase por esta causa es una frase que trae a consideración todo lo que el apóstol Pablo ha estado hablando en los versículos anteriores, en este capítulo 15. Y lo que el apóstol Pablo ha estado hablando en este capítulo 15 es precisamente el ministerio que nuestro Señor Jesucristo le había comisionado, la predicación del evangelio a los gentiles. Y lo que él está diciendo aquí es que su trabajo ministerial en todas las regiones del Asia Menor y el este de Europa, Macedonia, Acaya, Corinto, Tesalónica, le habían impedido, le habían estorbado una y otra vez ir a visitarlos. Vemos que su presencia en estos lugares aún era necesaria. Es fácil ver a lo largo del Nuevo Testamento la lucha intensa que este hermano libró por la predicación del Evangelio
y el establecimiento de las iglesias de Dios en todos estos lugares. Su tiempo y dedicación, su trabajo y la predicación, a tiempo y fuera de tiempo, su lucha contra los falsos apóstoles y maestros, persecuciones de parte de los judíos y de los gentiles, encarcelamientos, maltratos físicos, azotes, hambre, sed, frío y desnudez, peligros de muerte, naufragios y aún peligros de los falsos hermanos. Todas estas cosas el apóstol Pablo las sufrió, las soportó por el amor al Señor Jesucristo, quien lo había comisionado a este glorioso evangelio, a este glorioso ministerio. Él lo sufrió por el amor al perdido, por amor a los hermanos en la fe, por el amor a la iglesia de Dios. Él quería ver a estas iglesias afirmadas y establecidas y creciendo en la fe de nuestro Señor. De esto podemos sacar algunas implicancias, mi amigo y mi hermano. Dios y no nosotros, a pesar de cuán buenas sean nuestras intenciones, tiene el control de todo, tiene el control de las circunstancias y de los tiempos. En el momento de Dios y bajo sus términos, el apóstol Pablo llegó a Roma. El libro de los Hechos nos dice que llegó como un prisionero. Y el apóstol Pablo llegó a entender esto, que de Dios son los tiempos, que de Dios son las formas. Por eso es que en el versículo 10 él dice lo siguiente. En el versículo 10 del capítulo 1, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Dios, mi querido hermano, tiene un tiempo y Él obrará en medio de las circunstancias de tu vida, quizás muy diferentes a las que tú habías planeado, pero en el momento de Dios y a la manera de Dios, Él abrirá las puertas para darte ese ministerio, para darte ese algo que has estado anhelando mucho tiempo. Su viaje a Roma se hacía una realidad cuando su presencia y su trabajo en los lugares y las iglesias que Dios le había concedido no necesitaban más de Él. El versículo 23 del capítulo 15 nos dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones. Las iglesias, mis hermanos, ya habían sido establecidas y tenían ya sus propios líderes para continuar con la obra. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, pudiéramos decir como el apóstol: pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, pero ahora que he cumplido con la comisión que me encomendaste, Señor, heme aquí, estoy listo una vez más para servirte, envíame a mí? Pero hay algo aún más sublime que agregar. La demora de su viaje a Roma permitió que el Espíritu Santo de Dios usara a este amado hermano como un instrumento para escribir esta gloriosa epístola y bendecir y afirmar y equipar en la fe no solo a la iglesia en Roma, sino también a toda la cristiandad a través de toda la historia de la iglesia, aún a nosotros, hoy en día. Y después de saludar y recordarles a estos hermanos en Roma su nueva relación con Dios, su nueva condición en el Evangelio, de hijos amados de Dios, llamados a ser santos y recipientes de su gracia y de su paz, y después de compartir con ellos los deseos e intenciones de su corazón que tenía para con ellos, el apóstol Pablo, en los versículos 16 y 17, les declara el gran tema de esta epístola. Capítulo 1, versículos 16 al 17, la palabra de Dios dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Como mencionamos la semana pasada, a manera de introducción, la mayor parte de esta epístola está dedicada a explicar y a desarrollar este gran tema: la justificación del pecador a través de la fe, y el por qué y el cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es poder de Dios para salvar a los que creen en Él. Pero hoy solo quisiera comentar lo siguiente en relación a estos dos versículos.
El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esta expresión, mi querido hermano y amigo, representa el clímax del discurso que el apóstol Pablo ha venido exponiendo hasta ahora. En estos dos versículos el apóstol Pablo, haciendo referencia a los diferentes grupos religiosos y filosofías paganas, afirma su confianza en el Evangelio y las razones de su confianza. Lo que él había creído, lo que él había recibido, lo que él había aceptado no era una invención, no era una fantasía, no era un cuento de buenas intenciones, producto de la mente del hombre. No era una religión llena de rituales y reglas a seguir para tener acceso a Dios. No era una religión más que busca aplacar la ira y satisfacer las demandas de un Dios inclemente y despiadado. No era una filosofía más que busca agradar los oídos y la mente del hombre y satisfacer su curiosidad y su ego. Sino lo que él había creído, lo que él había recibido, era la verdad del Evangelio. El Evangelio nacido en Dios mismo, planeado desde antes de la fundación del mundo, enseñado y profetizado por los profetas de Dios del Antiguo Testamento. El Evangelio hecho hombre, Jesucristo, en quien se cumplieron cada una de las profecías referentes al Mesías prometido, el Cordero de Dios, quien murió en la cruz, donde ofreció el sacrificio perfecto al derramar su sangre. El Evangelio de la resurrección, el Evangelio del Cristo resucitado, quien se le apareció en su camino a Damasco, el Evangelio que transformó su vida y le dio una nueva relación con su Dios y su prójimo. Mi amigo, el Evangelio de Dios es verdad. Y porque el Evangelio de Dios es verdad, y porque el Evangelio es la verdad de Dios, irrefutable, indiscutible por el hombre, y porque el Evangelio es el poder de Dios manifiesto en este Evangelio glorioso, entonces el Evangelio tiene el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, incluyéndote a ti, mi amigo. Y para terminar, mi hermano, nunca nos avergoncemos del Evangelio, porque el Evangelio es la verdad de Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios, porque en el Evangelio tenemos una nueva relación con nuestro Dios, hijos amados llamados a ser santos y recipientes de la gracia y de la paz de Dios. Porque en el Evangelio somos una nueva familia, porque en el Evangelio somos una nueva comunidad, somos un nuevo pueblo, somos la iglesia de Jesucristo, cuyo propósito y empresa eterna, hermanos, es la predicación de las buenas nuevas de Dios a un mundo que vive en oscuridad espiritual. Y tú, mi querido amigo que nos estás visitando, no te avergüences de creer y de obedecer al Evangelio, porque el Evangelio es la verdad, porque el Evangelio es la verdad de Dios, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de tu alma. No encontrarás en otro lugar credo, religión o filosofía humana la verdad y el poder que puede darte salvación. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, yo le imploro, yo le animo esta tarde a pasar aquí adelante, que este lugar sea el lugar que tú puedas recordar todo el resto de tu vida, donde abriste tu corazón y permitiste que este Evangelio, la verdad de Dios, el poder de Dios, venga a tu corazón y darte salvación y transformar tu vida. Su servidor, mi esposa Liana, mis hermanos líderes de la congregación, nosotros estamos más que contentos, más que gozosos de tomar la palabra de Dios y mostrarte el camino de salvación. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos esta parte de la serie dedicada al estudio de la Epístola a los Romanos.
Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.